Todo empezó con un simple frasco de lubricante olvidado en el coche. Fue en ese detalle donde Mariana Villaseñor descubrió la traición de su marido. Entre lágrimas y dolor, decidió que no sería solo una víctima. El silencio se convirtió en su arma, y la venganza, en su respuesta. Esta es una historia de traición, justicia y superación, que muestra hasta dónde alguien es capaz de llegar para recuperar su propia dignidad. Si te gustan las historias llenas de emoción y giros inesperados, suscríbete al canal para no perderte ninguna. Mariana Villaseñor siempre creyó que los detalles más banales escondían secretos profundos. Aquella mañana parecía común, el sol atravesaba la cortina del salón, la tetera silbaba en la cocina y el reloj marcaba la prisa de los compromisos. Sin embargo, al entrar en el coche de su marido para buscar unos documentos olvidados, algo inesperado le robó el aliento. El corazón se le disparó en el pecho cuando sus ojos encontraron un pequeño frasco, cuidadosamente guardado en la guantera. No era perfume, no era medicina, era algo más íntimo, más revelador, algo que hería la confianza construida con esfuerzo durante tantos años. ¿Qué es esto? Julián, murmuró con la voz quebrada por el impacto. El silencio dentro del coche parecía gritar más fuerte que cualquier bocina en la calle. La sensación fue como si el suelo se abriera en 1000 pedazos bajo sus pies. Mariana, que siempre había creído en la superación de las dificultades de la vida dura que habían enfrentado juntos, se sintió traicionada por la realidad desnuda frente a sus ojos. Los recuerdos llegaron como flechas, noches en vela, ahorros compartidos, la complicidad que parecía tan sólida. Todo aquello se desmoronaba con un simple frasco. Sus manos temblaban, los ojos nublados por las lágrimas le borraban la visión, y el corazón imploraba una explicación que no llegaba. La mente, en cambio, ya gritaba, traición. Y la palabra resonaba, pesada, como una sentencia imposible de revocar. Por un instante pensó en llamar a Julián. La rabia le ardía en la garganta, pidiendo explotar en gritos, exigir justicia en ese mismo momento. Pero algo la contuvo. La intuición le decía que no era hora de confrontar, sino de observar, callar y usar el silencio como arma. Mariana siempre había creído que el esfuerzo paciente podía dar frutos inesperados, y ahora ese esfuerzo se transformaba en estrategia. Contener las lágrimas y el impulso era doloroso, pero dentro de ella nacía algo más fuerte que el odio, la venganza. Se recostó en el asiento del coche, cerró los ojos y respiró hondo, como quien busca fuerzas en su propio abismo. La vida difícil que habían llevado hasta llegar allí parecía burlarse de ella. Tantos sacrificios, tantas luchas por levantar una familia, ¿y ahora esto? La traición era como una bofetada, pero también como un chasquido que despertaba su valor dormido. No voy a llorar por él, no ahora, murmuró, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. La decisión estaba tomada. No habría escena inmediata, no habría escándalo esa mañana. Habría silencio, frialdad y una espera calculada. En ese instante, Mariana comprendió que no necesitaba gritar para ser escuchada. El peso del descubrimiento ya retumbaba dentro de ella como un trueno. La justicia que deseaba no se serviría en platos pobres de impulsividad, sino en banquetes de paciencia. La imagen de Julián sonriendo a su lado en fiestas familiares cruzó su mente, y junto a ella la ironía cruel. ¿Cuántas sonrisas falsas habría dado ese hombre mientras escondía secretos? La idea de enfrentarlo en ese momento la tentaba, pero el deseo de venganza la mantenía firme. El silencio se convertiría en su arma más letal. Cada vez que miraba el frasco, sentía una mezcla de asco y dolor. Era pequeño, casi insignificante, pero tenía el poder de aplastar toda una vida. Mariana sabía que mujeres en todo el mundo ya habían pasado por lo mismo. Algunas explotaron en llanto, otras se ahogaron en rabia, pocas encontraron la fuerza para transformar el dolor en estrategia. Ella quería estar en ese último grupo. Si quisiste jugar conmigo, Julián, ahora verás quién soy en realidad, susurró con voz firme, como quien pronuncia una promesa al propio destino. El recuerdo de los votos matrimoniales atravesó su mente como una navaja. Palabras dichas ante Dios, promesas de fidelidad que ahora no eran más que ecos ridículos. Mariana se mordió los labios hasta sentir el sabor a sangre, intentando contener el llanto. El corazón pedía explicaciones, pero la mente ya planeaba el contraataque. No había espacio para la inocencia, no había espacio para el perdón en ese momento. El dolor debía devolverse con dolor. Y ella sabía, con una claridad aterradora, que sería capaz de hacerlo.
El coche se volvía cada vez más asfixiante, como si las paredes invisibles del secreto la aplastaran. Mariana necesitaba salir de allí. Guardó el frasco nuevamente en la guantera, cerrándola con un golpe seco, como quien sella un pacto oscuro consigo misma. La respiración aún agitada, los ojos todavía húmedos, pero la mente ya decidida. Caminó de regreso a la mansión, cada paso resonando como un preludio de venganza. Las empleadas la saludaron, pero ella solo asintió con la cabeza, manteniendo en el rostro la máscara de normalidad. Ese día, nada parecía tener sentido. El café tenía un sabor amargo, el reloj parecía avanzar demasiado lento, y la rutina de la casa se transformaba en un escenario de teatro. Mariana sonreía mecánicamente, hablaba poco, pero por dentro un torbellino se agitaba. Recordó las veces en que había escuchado historias de amigas sobre maridos infieles. Siempre pensó que eso jamás le sucedería a ella. Al fin y al cabo, creía que el esfuerzo mutuo que sostenía su matrimonio era más fuerte que cualquier tentación. Pero allí estaba la prueba: la traición no elige víctimas, simplemente devora. Mientras el día avanzaba, Mariana observaba a Julián desde lejos. Cada gesto suyo ahora parecía falso, cada palabra sonaba ensayada. Él sonreía, preguntaba trivialidades, pero ella veía detrás de la máscara. Su corazón ya no latía por el mismo hombre, latía por la mujer que necesitaba renacer de las cenizas. El dolor seguía siendo inmenso, pero dentro de ella surgía la llama de la superación. Y aunque todavía no tuviera un plan concreto, lo sabía: el silencio de hoy sería la introducción de la venganza de mañana. Esa noche, el silencio de la mansión parecía más pesado que nunca. Mariana Villaseñor caminaba por la cocina como una sombra, sus pasos resonando en el frío mármol del suelo. El reloj de la pared marcaba casi la medianoche, y cada tic-tac parecía burlarse de la decisión que estaba a punto de tomar. La luz amarillenta de la lámpara colgante iluminaba solo la mesa, dejando el resto del lugar sumido en penumbras, como si el espacio fuese cómplice de su secreto. Con manos temblorosas, abrió el bolso y sacó el frasco encontrado en el coche de Julián. El corazón le latía con fuerza, las lágrimas le ardían, pero su mirada cargaba una firmeza nunca antes vista. Era el momento en que el silencio se transformaría en acción, en que el dolor daría paso a la venganza. Colocó el frasco sobre la mesa con delicadeza, como quien pone una prueba sagrada ante un tribunal invisible. El pequeño recipiente reflejaba la luz de la cocina, casi como si se burlara de ella, recordándole que dentro no había solo un líquido, sino el símbolo de la traición. Mariana respiró hondo, como quien inspira valor en el aire enrarecido de la madrugada. Todo mi esfuerzo, todas las noches sin dormir, todo el amor entregado, y esto es lo que recibo, murmuró, con la voz quebrada. Su mano derecha fue hacia el cajón, de donde sacó un bote escondido, pegamento industrial, denso y viscoso, usado para pequeños arreglos de la casa. Allí, en ese instante, el destino de Julián comenzaba a reescribirse. El sonido de la tapa al abrirse resonó fuerte, casi profano, desgarrando el silencio de la cocina. Mariana tomó el frasco de gel y lo vació en el desagüe, observando cómo el líquido se deslizaba lentamente, como si se llevara consigo cada recuerdo de confianza destruida. El olor químico del pegamento impregnó el ambiente cuando comenzó a verter el contenido en el envase transparente. Sus ojos fijos en aquel movimiento reflejaban no solo dolor, sino una determinación nacida de la herida. Era como si cada gota fuese una lágrima embotellada, transformada ahora en un arma. Julián, si quisiste jugar con fuego, ahora arderás en tu propio infierno, susurró, dejando escapar una risa amarga que parecía más un sollozo disfrazado. Al sostener nuevamente el frasco, ya lleno de pegamento, Mariana notó que sus manos ya no temblaban. La inseguridad había dado paso a una certeza helada. La luz de la lámpara se reflejaba en el líquido viscoso, y la escena parecía sacada de una película donde la protagonista dejaba de ser víctima para convertirse en autora de su propia justicia. El corazón todavía dolía, es cierto, pero había algo liberador en asumir el control. Mientras algunos eligen llorar, otros eligen callar, Mariana eligió castigar. Su silencio ya no era fragilidad, sino el marco perfecto para el cuadro de venganza que estaba pintando. Guardando con cuidado el frasco adulterado en el bolso, Mariana miró a su alrededor para asegurarse de que nadie la observaba. La mansión dormía en paz, ajena a la tormenta que se desataba en la cocina. Su respiración era agitada, pero su mente estaba más clara que nunca. El peso de la vida difícil que habían compartido, las deudas, los sacrificios,
la construcción de cada logro, se transformaba en combustible para su decisión. No será tan fácil destruirme, Julián, pensó. Cada paso que daba hasta el coche era como un ritual sagrado, como si escribiera en silencio la sentencia de muerte emocional de su marido. En el garaje, el aire estaba frío, y el olor a gasolina mezclado con polvo le provocaba una sensación de melancolía. Mariana abrió la guantera con el mismo chasquido seco de aquella mañana en que había encontrado el frasco. Sus dedos depositaron la prueba adulterada exactamente en el mismo lugar, cerrándola con firmeza. Era como sellar un pacto silencioso entre ella y el destino. El coche, inmóvil y sombrío, parecía cómplice del plan. Mariana respiró hondo, cerró los ojos por un instante y sintió como el corazón se le aceleraba. Era como si todo el universo estuviera siendo testigo de aquel instante de justicia. Ya no había vuelta atrás. Al regresar a la casa, Mariana subió las escaleras con pasos ligeros, pero su mente estaba pesada. Se sentó en el borde de la cama, mirando a Julián, que dormía tranquilamente a su lado, ajeno a la pesadilla que se avecinaba. El contraste entre su sueño plácido y la tormenta que hervía en su interior la hizo apretar las sábanas con rabia. «Duermes como un niño, y yo aquí, rota por dentro», susurró, dejando escapar una lágrima. Pero incluso aquella lágrima parecía distinta, no era de debilidad, era el anuncio de su victoria silenciosa. Mariana permaneció allí, inmóvil, como quien vigila al enemigo sin que éste lo sepa. La respiración acompasada de Julián llenaba la habitación, pero para ella no era más que el sonido de una farsa. Pensó en cómo sería el día siguiente, en cómo cada gesto de él llevaría la sombra de la traición. Por un instante, imaginó confrontarlo con gritos, lágrimas, platos rotos. Pero apartó la idea. Lo que había preparado era mucho más profundo, mucho más devastador. La venganza no llegaría con palabras, llegaría en silencio, con el sabor amargo del pegamento sustituyendo la falsa dulzura de la mentira. La madrugada avanzaba, y Mariana no conseguía dormir. Caminaba de un lado a otro, tomada por una energía que mezclaba rabia y adrenalina. El reloj marcaba las 3 de la mañana, y cada segundo parecía arrastrarse como un preludio de lo que vendría. Su mente veía imágenes, Julián abriendo el frasco, Verónica Lafuente riendo cómplice, el placer transformándose en desesperación. Esa visión le arrancó una sonrisa que mezclaba dolor y satisfacción. Por primera vez en días, sentía que recuperaba algo de control sobre su vida. La justicia no vendría de otros, ella misma la haría realidad. Cuando finalmente se acostó, ya con el amanecer pintando el cielo, Mariana cerró los ojos y suspiró hondo. El peso del dolor seguía allí, pero junto a él había algo nuevo, la extraña paz de quien sabe que ya no es víctima, sino autora de su propia historia. Julián dormía tranquilo, sin imaginar que el mundo a su alrededor ya no era el mismo. Y en ese instante, entre el llanto contenido y el corazón acelerado, Mariana tuvo la certeza. El mañana traería el inicio del castigo, y ella estaba lista para presenciar cada detalle. El hotel barato, de fachada cansada, parecía acostumbrado a secretos que llegaban en taxi y se iban con la cabeza baja. Julián Santamaría pasó por la recepción con el cuello de la camisa abierto, intentando disimular la ansiedad que le quemaba el pecho. El ascensor viejo subió rechinando, como si comentara la traición con un sarcasmo metálico que solo los culpables entienden. En el pasillo estrecho, la luz fluorescente titiló, recordando que la vida difícil cobra su precio en los lugares menos glamorosos. Golpeó 2 veces, y Verónica Lafuente abrió la puerta con una sonrisa ensayada para el riesgo. «Llegaste tarde, mi amor», susurró, tirando de él hacia dentro como quien arrastra un secreto lejos del mundo. La habitación olía a desinfectante barato y promesas huecas, sábanas blancas que jamás serían inocentes. Julián se quitó el saco, respiró hondo, buscando normalidad donde solo había culpa. «Hoy somos solo nosotros», dijo, como si intentara bendecir lo prohibido con una oración torcida. Verónica rió, pero la risa vino empapada de prisa y de esfuerzo por no pensar en lo que eran. El reloj marcaba un tiempo que no les pertenecía, un tiempo alquilado por quienes venden ilusiones. Allí, justicia era una palabra sin dueño, y venganza apenas un concepto distante. La mano de Julián fue al bolsillo, sintiendo el frasco que prometía facilitar la mentira. «Nadie nos va a descubrir», aseguró, convencido de que el mundo cierra los ojos ante amantes tercos. Y con esa certeza arrogante, abrió la puerta de su propio destino. Verónica se sentó en la orilla de la cama,
cruzando las piernas con el descuido calculado de quien conoce el juego. A veces pienso que somos valientes, dijo, intentando romantizar el abismo. Julián sonrió con la soberbia de quien confunde valentía con irresponsabilidad. Valientes no, inteligentes, corrigió, como si la inteligencia pudiera salvar una traición. El frasco brilló bajo la luz amarilla, y la habitación pareció inclinarse para observar el gesto. Quitó la tapa con familiaridad, creyendo que la repetición borra pecados. Esto es nuestro pequeño secreto, susurró, y el eco sonó como una sentencia. Verónica se acercó, le acarició el rostro, intentando olvidar la vida dura que la había empujado a decisiones dudosas. Solo quiero sentir que alguien me elige, confesó, frágil por un segundo. Julián, ciego a toda justicia, creyó que aquella confesión le daba razón. La habitación se hizo pequeña, el aire espeso, la promesa demasiado grande para caber en el silencio. Su mano descendió con la confianza de los tontos, y el destino sonrió detrás de la bombilla trémula. Un segundo de calma antecedió al terremoto, como siempre pasa con lo inevitable. El cuerpo, que esperaba placer, encontró la dureza de un castigo invisible. Y el primer ay se dejó oír, tímido, antes de que el dolor abriera de par en par la puerta. Dios mío, ¿qué es esto?, jadeó Julián, la voz atorada en un susto que se volvió pánico. Verónica retrocedió, la sonrisa cayendo como telón al final del espectáculo. ¿Te duele? ¿Qué pasa, Julián?, preguntó, con la mano en la boca y el corazón desbocado. Él intentó mantener la pose, pero el dolor arañó su rostro con garras de fuego. «¡Arde! ¡Me arde!», gritó, tropezando con sus propios pasos, buscando aire en un cuarto sin ventanas para culpables. El frasco cayó al suelo, rodó bajo la mesita, como si quisiera esconder el secreto que cargaba. Verónica tiró de la colcha, intentando sofocar el escándalo que ya brillaba en sus ojos. «Respira, respira», pidió, pero la respiración venía rota, igual que la mentira expuesta. El reloj de la pared continuó implacable, recordando que la justicia a veces llega sin tocar. En el pasillo, pasos curiosos comenzaron a disminuir la velocidad, como si el mundo oliera drama. «Ayúdame», clamó Julián, sin entender que el auxilio no frecuenta cuartos alquilados a la carrera. El dolor subía como incendio que muerde, castigo que no necesita testigos para ser real. «Esto no es normal, esto es», intentó completar, ahogado por su propia certeza. Verónica, pálida, sintió la culpa como náusea, pero aún no entendía el nombre del veneno. Y al otro lado de la puerta, la curiosidad ya se vestía de alarma. El golpe del objeto contra la madera hizo un clac que condensó el pánico. Julián tambaleó hasta el baño, abrió la llave del agua como quien abre un río para apagar incendios íntimos. El agua fría no trajo paz, solo trajo la conciencia del error. «No funciona, no funciona», bramó, mientras Verónica tecleaba en el celular con dedos temblorosos. «Voy a llamar a recepción, di algo, por favor», imploró, incapaz de elegir entre el secreto y la ambulancia. La garganta de él emitió un sonido áspero, mitad dolor, mitad orgullo aplastado. En el espejo se vio más pequeño que nunca, víctima de su propia soberbia. El vapor del agua se alzó como telón de teatro, pero nada escondía la vergüenza. Esto me está matando», balbuceó, enfrentando un reflejo que no reconocía. Verónica intentó abrazarlo, pero él se apartó con la brutalidad de quien huye de la verdad. «No me toques», gruñó, sin fuerzas para sostener su propia furia. El teléfono sonó en la recepción, y la palabra urgente atravesó cables y oídos. La vida difícil suele tardar, pero el escándalo no, corre en ascensor. En el pasillo, las voces se multiplicaron, y los pasos se concentraron frente a la puerta equivocada. La dignidad de Julián era allí un hilo de seda a punto de romperse. 3 golpes secos en la puerta cortaron el aire. «¿Todo bien ahí dentro?». Verónica miró a Julián, pidiendo una decisión que él no podía dar. «No abras», susurró, apostando la última ficha al silencio cómplice de los hoteles baratos. Pero el llanto de ella desmentía el plan, y la respiración de él gritaba por socorro. «Necesitamos ayuda», confesó Verónica, abriendo la puerta a una rendija, la vergüenza entrando entera en el hueco. 2 empleados entraron con pasos de quienes han visto mucho, pero nunca algo igual. «Señor, siéntese, respire, ¿qué usó?», preguntó uno, intuyendo ya que la justicia a veces es líquida. Julián no respondió, la palabra pegamento era demasiado grande para caber en su boca. «Tráiganme agua y hielo»,
ordenó el otro, práctico, acostumbrado a tapar el agujero del barco hundido. En la esquina, el frasco brillaba como prueba en una escena de crimen, discreto e implacable. Verónica intentó explicar con medias palabras que lo decían todo. Es un lubricante, o algo, no sé, mintió mal, la voz al borde del precipicio. El empleado frunció el ceño, tomó el frasco con un paño, y el olor químico respondió por todos. Esto no es lo que ustedes creen, dictaminó, llamando al gerente con la mirada. Y la habitación, de pronto, se convirtió en tribunal. La noticia se filtró primero como susurro y después como sirena. En el pasillo, las puertas se entreabrieron, aparecieron ojos, y los celulares brillaron como luciérnagas chismosas. ¿Qué pasó? ¿Quién es? Dicen que es un empresario, serpenteaban las voces en todas direcciones. El gerente, entre tenso y diplomático, pidió discreción donde ya había espectáculo. Señores, por favor, regresen a sus habitaciones, solicitó, con la vana esperanza de apagar un incendio con buenas maneras. Julián, empapado y abatido, se aferraba al borde del lavabo como náufrago que encuentra madera. No quiero médicos, insistió, intentando comprar normalidad con terquedad. Verónica lloraba en silencio, imaginando titulares que no necesitaban nombres para doler. El empleado volvió con hielo y compresas, ofreciendo soluciones que no curaban el alma. Esto va a arder un poco, avisó, como si el poco aún cupiera en el dolor de Julián. El reloj, cruel, siguió su trabajo, marcando cada segundo como martillo de juez. La palabra traición se instaló en el techo, colgando como lámpara a punto de caer. Respira, por favor, pidió Verónica, sujetando la mano que antes buscaba placer y ahora pedía perdón. Él la miró con una rabia breve, más miedo que rabia, más vergüenza que nada. Y el pasillo, afuera, aprendió un nuevo sinónimo para curiosidad, venganza. Necesitamos trasladarlo, sugirió el gerente, intentando elegir la puerta menos escandalosa. Julián sacudió la cabeza, la soberbia todavía viva, aunque herida. No quiero ambulancia, repitió, como si negar fuera borrar la realidad. Verónica se agachó frente a él, ojos rojos, voz quebrada. Dime qué hago, te lo suplico, pidió, intentando comprar tiempo con un amor de ocasión. Vete, disparó él, tratando de salvar a alguien cuando ya no se salvaba a sí mismo. Ella retrocedió como quien recibe una bofetada que no duele en el rostro, pero rompe por dentro. No me dejes sola con esto, susurró, entendiendo tarde que la vida difícil cobra en cuotas. El gerente carraspeó, recordando que las decisiones se postergan, pero las humillaciones no. Señor, al menos permítanos llamar a alguien de confianza, propuso, buscando un número que resolviera. Julián pensó en Mariana Villaseñor durante un segundo que pareció un siglo. La imagen de ella vino con el peso de todas las promesas rotas. No, a nadie, decidió, pero la decisión llegó tarde a su destino. Porque el rumor ya había bajado las escaleras, corrido por la calle, encontrado el primer oído dispuesto. Y las noticias, cuando huelen a justicia poética, no piden permiso para entrar. Verónica, temblando, fue hasta la ventana alta y abrió una rendija al aire nocturno. La ciudad continuaba, indiferente, como sigue ante cada pequeño apocalipsis privado. Las luces de los edificios parpadeaban como testigos que no se comprometen. Perdón, dijo, sin saber a quién pedía. A Dios, a sí misma, a Mariana, al mundo. Julián cerró los ojos, intentando hallar un lugar sin dolor dentro de su propio cuerpo. No hables de ella, cortó, entendiendo que algunos nombres son espejos. Verónica se secó el rostro, el maquillaje rendido, la vanidad deshecha. Yo no quería esto, confesó, y la palabra esto abarcó todo lo que no se puede limpiar. El empleado volvió con un botiquín y una mirada que ya había visto demasiado. Haremos lo posible, prometió, consciente de que lo posible es pequeño ante lo inevitable. El gerente revisó el pasillo, contando cabezas, catalogando rumores, previendo titulares. Voy a exigir discreción, dijo, sabiendo que era imposible. Julián respiró hondo, intentando coser orgullo al aliento. Nadie sabrá, mintió, y la mentira salió coja, tropezando en su propio sonido. La rendija de la ventana trajo un sabor de noche que anunciaba tormenta afuera también. El silencio cayó de nuevo, pesado, solo roto por respiraciones entrecortadas y pasos lejanos. Verónica se sentó en el suelo, abrazando las piernas, como quien vuelve a la infancia para pedir consuelo.
¿Crees que Dios perdona esto?, preguntó, con fe prestada de domingos olvidados. Julián no respondió. Donde habita la culpa, las respuestas temen quedarse. En el espejo, parecía la versión pálida de un hombre que alguna vez fue alguien. La palabra superación surgió lejana, como un faro que aún no se ve desde la cubierta. Venganza, en cambio, no era concepto, era presencia, era olor, era pegamento donde debería haber inocencia. Quiero irme de aquí, dijo, intentando levantarse y negociar con el cuerpo una tregua que no llegó. Verónica corrió a ayudarlo, y él aceptó la mano con gratitud avergonzada. Gracias, murmuró, porque incluso en la caída cabe un resquicio de gentileza. El gerente abrió la puerta lo justo para dejar un recado. Señor, le ruego, por su bien, por el de todos, regrese a casa y descanse. Descansar es verbo que no cabe en quien acaba de conocer su propia sombra. Aún así, Julián asintió, apilando decisiones mal hechas como maletas listas. Y, con pasos cortos, comenzó a recoger los pedazos que aún cortarían a más gente. En el pasillo, las miradas lo atravesaron como flechas silenciosas. Verónica lo siguió detrás, pequeña, intentando esconderse dentro de su propio abrigo. Perdóname por esto, dijo, y el ruego quedó colgado del techo bajo. El ascensor tardó siglos, como si el edificio quisiera prolongar el castigo. Cuando las puertas se abrieron, una pareja entró y salió en el mismo segundo, tragada por la historia ajena. Julián miró el panel de botones y vio en él un mosaico de malas decisiones. No digas nada a nadie, repitió, imaginando que el mundo aún obedece a quien susurra. Verónica asintió, pero sus ojos negaron con un brillo inevitable. Abajo, la noche olía a lluvia prometida y a titular listo. Un taxi esperaba como barco para náufragos que no saben nadar. Julián subió, se encorvó, abrazado a su propio arrepentimiento. «A casa», pidió, y el chofer respondió con el silencio profesional de quienes ya lo han escuchado todo. La ciudad corría por la ventana como cinta de película, sin piedad ni pausa. En el retrovisor, su rostro parecía pedir ayuda a alguien que no llegaba. Y, al final de la calle, el destino apuntaba a la mansión donde lo esperaba el verdadero juicio. El sol apareció sin ganas, como si también supiera del escándalo. Los mensajes estallaban en los celulares de las vecinas, los porteros cuchicheaban por el portero eléctrico. Fue en el hotel de la esquina, decía un audio, mitad verdad, mitad veneno. La ciudad masticaba la noticia con prisa y hambre de tragedia. Mariana Villaseñor tomó café en silencio, el amargor encajando perfecto en la taza. La televisión susurraba titulares, pero ella ya lo había visto todo por dentro. La superación es seguir de pie mientras el mundo señala, pensó, enderezando la postura. La respiración llegó profunda, entrenada por el esfuerzo de quien no quiere derrumbarse. Al fondo, un niño lloraba en la casa de enfrente, recordando que la vida difícil no se pone en pausa. El reloj marcó las 9:30 cuando el portón eléctrico gimió. Julián Santamaría entró tambaleando, rostro pálido, culpa a cuestas. Los empleados se congelaron en pasos de porcelana, el aire perdió coraje. Él cerró la puerta con el cuidado de quien cierra una herida abierta. Mariana, por favor, empezó, y la voz se le quebró en el propio nombre de ella. Toda la casa pareció inclinarse para oír el chasquido de una justicia atrasada. Ella lo miró con ojos de vidrio y fuego, una mezcla que aprende a existir. El silencio entre los dos tenía el tamaño de un océano. Perdóname. Fue un error, te lo juro, suplicó él, con las manos temblorosas. ¿Error?, devolvió ella, con una risa sin alegría, solo incredulidad. El rostro de Mariana brilló de lágrimas, pero no brillaba de debilidad. Tú me engañaste, Julián. Y todavía creías que saldrías impune, disparó. La palabra traición atravesó el aire y se pegó a las paredes como humo. Él intentó acercarse, pero encontró un muro que no se mueve. Yo no quería, pasó, no sé cómo pasó, balbuceó, revisando mentiras. Sabes perfectamente cómo pasa cuando se elige que pase, cortó, fría. El salón devolvió el eco como platea perversa que pide bis. Alguien en el pasillo carraspeó, pidiendo perdón por existir allí. Mariana respiró hondo para no estremecerse frente a quien la hirió. Dentro de ella, la venganza se reacomodaba como muebles después de un terremoto. Y la justicia, silenciosa, abrochaba los botones del abrigo antes de hablar. Dime qué necesitas que haga, pidió él,
cambiando altivez por desesperación. Necesito que me mires a los ojos y dejes de fingir, respondió ella. La boca de él se abrió sin encontrar palabras que no fueran culpas. Yo fallé, cedió, como quien entrega las armas. Fallar es olvidar la leche en el supermercado, replicó Mariana, herida y precisa. Esto es una elección. Es atropellar la confianza y luego pedir ambulancia. Los hombros de él cedieron como techo de papel bajo la lluvia. Ella sintió el pecho arder, esfuerzo para no gritar antes de tiempo. Te reíste, Julián. Te reíste con otra mientras yo sostenía la casa, acusó. Vida difícil para mí, hotel para ti, ¿qué justicia es esa? Él cerró los ojos, prisionero de una película que no quería ver. Iba a terminar, pensé en terminar, intentó, mendigando perdón futuro. Peor que traicionar es planear cómo seguir traicionando, cortó. La palabra venganza cruzó por su mente como relámpago contenido. Y el trueno aún vendría, pero no ahora, no antes de toda la verdad. Julián extendió una mano débil, un gesto que perdió el camino. Mariana dio un paso atrás, afirmando los talones en el suelo. No me toques, dijo, breve, porque las palabras largas cansan la dignidad. El reloj de la pared se empeñaba en contar cada humillación. Nadie sabe nada, podemos arreglarlo entre nosotros, arriesgó él. Toda la ciudad mastica tu nombre con hambre de chisme, retrucó ella. Y, aunque nadie supiera, yo sé. Y eso basta. Sus ojos se humedecieron, pero la plomada no se movió. Yo compré la cama, lavé la ropa, pagué la luz, enumeró. ¿Y tú qué pagaste? Una diaria barata para tu coraje pequeño. Julián respiró como quien busca aire tras un mal buceo. Te necesito, confesó, y la frase salió con vergüenza. Me necesitaste mientras me sacabas de escena, devolvió ella. El nombre Verónica cruzó el salón sin ser invitado. Y donde pasa ese nombre, el aire pierde perfume y gana herrumbre. Fue un lapsus, Mariana, insistió, tropezando con la vieja palabra. Lapsus es olvidar el cumpleaños del cuñado, cortó, certera. Lo que hiciste se llama traición, y tiene apellido. Julián se pasó la mano por la cara, intentando quitar lo que no sale con agua. Lo siento mucho, dijo, y el mucho no llenó ni un vaso. Ella sonrió breve, de esos que no llegan a los ojos. Sentir mucho es lo mínimo que te queda, respondió, sin piedad. La superación no es cirugía plástica en el corazón ajeno, es costura sin anestesia. Él vaciló, reconociendo a la mujer que subestimó. El salón, con sus cuadros caros, parecía un tribunal cotidiano. Puedo cambiar, prometió, como quien promete que deje de llover. Prométeselo al espejo, él siempre te cree, devolvió, cortante. Los empleados se miraron en silencio, sabiendo que el teatro se volvió vida real. En la alfombra, el sol dibujaba franjas como cintas de aislamiento. Y nadie se atrevió a cruzarlas sin autorización de Mariana. Piensa en los años, en los hijos que podríamos tener, suplicó él. Pienso en lo que tiraste a la basura por una habitación de hotel, respondió. La palabra hotel le arañó la garganta, pero no desvió la mirada. Te vi volver liviano, 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 repitió, como mantra acusatorio. Satisfecho. Culpable solo cuando el mundo te vio. Julián mordió el labio, la sangre recordándole que los errores duelen desde dentro. Yo no soy ese monstruo, intentó, eligiendo el guión equivocado. Los monstruos rara vez se sienten monstruos, se llaman humanos, dijo. La televisión parpadeó con una noticia cualquiera, el mundo siguió. Dentro de ese salón, el tiempo era otro, el juicio era aquí. Di que fue amor, pidió él, agarrándose a la palabra como a un salvavidas. Fue esfuerzo, corrigió Mariana, mi esfuerzo. Y tú lo hundiste. En la esquina, el florero parecía entender de despedidas. El suelo, limpio, esperaba huellas firmes rumbo a una decisión. Y la decisión ya la había elegido a ella, solo faltaba la escena. Él intentó dar 2 pasos, pero la culpa pesa en las rodillas. Acepto lo que decidas, anunció, buscando nobleza tardía. No lo romantics, Julián. Esto es supervivencia, advirtió. Su voz subió un tono, no para convencer, sino para liberarse. No voy a cargar tu vergüenza en mi regazo, declaró, firme. Cargué cuentas, miedos, tu vanidad, basta.
Las paredes vibraron con el volumen que antes guardaba en el pecho. Desde el jardín, el sonido de una cortadora de césped fingió normalidad. «Mírame», pidió, y él obedeció como quien mira un veredicto. «Merezco justicia. Merezco respeto. Merezco paz». Las 3 palabras se posaron en la mesa como piedras de cimiento. Puedo reparar», balbuceó, sin guión. «Repara primero el espejo rajado que llevas por dentro», dijo ella. El silencio volvió, pesado, prometiendo más de lo que ocultaba. Y cada segundo empujaba la historia hacia el borde del precipicio. «Voy a contarlo todo a mi madre, a mi padre», amenazó infantil. «Cuenta, pues. Tal vez te enseñen el nombre de responsabilidad», replicó ella. La madurez de Mariana ocupó toda la sala, desalojando excusas. «Tú no me rompes, Julián», afirmó, tocándose el pecho. «Aprendí la superación a uñas, en la vida difícil que tú olvidaste». Él se palpó los bolsillos, buscando dignidad donde no había. Yo te amo», soltó, como quien dispara un último bengalazo. «Quien ama no miente así», devolvió ella, sin temblar. La frase quedó flotando, buscando dónde caer. Cayó en la alfombra, e hizo ruido. El teléfono del salón vibró, insistente, como hormiga alada. Ella no atendió. El mundo podía esperar un minuto. «Vete», dijo, sin gritar, y por eso sonó más serio. Él abrió mucho los ojos, entendiendo por fin el tamaño de la caída. Y el piso frío se volvió aún más frío bajo sus zapatos. «¿Me vas a expulsar?», preguntó él, sabiendo la respuesta. «Voy a preservarme», corrigió ella, dibujando fronteras. «Esta casa respeta a quien la respeta». La frase atravesó la estantería de libros y se detuvo en el retrato de la boda. Mariana caminó hasta el cuadro, observó la sonrisa antigua. «Yo era otra. Gracias por mostrarme quién soy ahora», dijo. Julián bajó la cabeza, derrotado por lo que no entendió a tiempo. «Puedo recoger mis cosas», arriesgó, encogido. «Toma lo necesario. El resto lo resolveremos con un abogado», definió. La palabra abogado vistió de traje el conflicto y desnudó las fantasías. Los empleados, discretos, abrieron camino sin mirar a los ojos. En el pasillo, cada paso del parecía confesar una escena. Mariana permaneció de pie, cuerpo entero erguido, como quien sostiene su propio nombre. La venganza no aplaudió, solo respiró. Y la justicia acomodó el cuello antes de acompañarla hasta la puerta. Cuando él pasó, la casa suspiró, aliviada y triste. Mariana, intentó una vez más, como niño al borde del portón. «No gastes mi nombre», pidió ella, suave e irrefutable. En el jardín, el viento levantó hojas, ensayando aplausos contenidos. La vida difícil seguía allí, pero ahora obedecía a su mando. «Hoy me elijo a mí», pensó, y la frase encajó perfecta en su pecho. El portón empezó a abrirse, metal hablando con metal, sin poesía. Julián miró hacia atrás, buscando un milagro atrasado. No lo encontró. Mariana mantuvo la postura, aunque los ojos estaban húmedos. «Llorar también es fuerza cuando no te derrumba», recordó. Él cruzó el umbral con pasos que no olvidaría. La calle, afuera, parecía una sentencia escrita en asfalto. Por dentro, la casa aguardaba su próximo gesto, en silencio atento. Y, a pocos pasos de allí, la escena que vendría después no pedía ensayo alguno. Los empleados se alinearon en el pasillo, fingiendo arreglar flores y alfombras, pero los ojos no podían disimular la curiosidad. El aire de la mansión estaba pesado, como si cada pared hubiera absorbido las palabras dichas minutos antes. Mariana Villaseñor, firme en el centro de la sala, parecía más grande que nunca, como si hubiera heredado la fuerza de todas las mujeres traicionadas antes que ella. Julián Santamaría, en cambio, estaba encorvado, las manos sudorosas, la boca implorando una misericordia que no llegaría. «Te di mi vida, mi esfuerzo, mi confianza», gritó ella, y su voz resonó en cada rincón de la casa. Los criados se miraron entre sí, sorprendidos por el coraje de una señora que rara vez se permitía elevar la voz. El sonido era cortante, pero también liberador. Julián intentó acercarse, pero la furia de ella era muralla. «Y tú me pagaste con traición», completó, escupiendo cada sílaba como veneno expulsado. La escena parecía una obra de teatro escrita por el destino. Julián cayó de rodillas sobre la alfombra persa, las lágrimas resbalando,
la respiración fallando. Balbuceaba excusas desconexas, pero ya nadie las escuchaba. Mariana se mantenía erguida, las manos firmes a los costados, como una reina juzgando a un súbdito indigno. Ahora paga tú con vergüenza, decretó, y la sentencia fue más fuerte que cualquier tribunal. La palabra venganza brillaba en sus ojos, no como rencor ciego, sino como justicia conquistada. Los empleados, aun sin querer, sintieron orgullo. Aquella mujer mostraba que la superación nace justo en el momento en que todo parece perdido. La vida dura que siempre cargó ahora era su bandera, y el dolor se transformaba en espada. Julián lloraba, pero sus sollozos sonaban pequeños ante la grandeza de ella. El ruido de la puerta principal abriéndose resonó como preludio de despedida. Mariana caminó hacia allí sin prisa, cada paso firme. Julián, de rodillas, extendió la mano en desesperación. «No me dejes así, Mariana, te lo ruego», imploró, la voz rota por el llanto. Ella se detuvo, lo miró, y sus ojos llorosos reflejaban la tormenta que ardía por dentro. «Ya te dejé en el momento en que elegiste otra cama», dijo, helando el corazón de todos los presentes. La frase se posó sobre los hombros de él como piedra. Mariana abrió la puerta, y la luz del atardecer inundó la sala, iluminando el rostro abatido de Julián como un foco cruel de teatro. El contraste era brutal, ella iluminada, erguida, él, sumido en sombras de vergüenza. La calle parecía esperar el espectáculo, aunque los vecinos no se atrevieran a acercarse. El viento arrastró hojas secas que giraron en el vestíbulo como espectadores silenciosos. Julián reptó hasta el umbral, implorando: «Dame una oportunidad más, por los años, por lo que fuimos». Pero Mariana, sin temblar, respondió: «Lo que fuimos ya no existe. Lo mataste tú con tus propias manos». El silencio posterior fue sepulcral. Incluso los empleados, acostumbrados a escenas discretas de la élite, sabían que estaban presenciando un punto de no retorno. La palabra justicia parecía escrita en el aire, como un tatuaje invisible. Mariana inspiró hondo, contuvo las lágrimas, y cerró la puerta con fuerza. El golpe seco sonó como martillo de juez, sellando el destino de Julián. Afuera, Julián cayó sobre el empedrado, las manos en el rostro, el cuerpo sacudido por sollozos. La imagen de quien fuera un hombre poderoso ahora no era más que una sombra encogida por su propia arrogancia. Su llanto resonaba en la calle vacía, pero nadie se acercaba, la vergüenza es contagiosa. Mariana, dentro de la casa, se apoyó un instante contra la puerta cerrada, permitiendo que una lágrima rebelde cayera. Pero aquella lágrima no era debilidad, era la última despedida del amor que alguna vez existió. Su corazón estaba desgarrado, pero también más fuerte. La venganza cumplida no trajo alegría, pero sí paz. Era la sensación amarga de justicia hecha, y, en el fondo, eso era lo que más importaba. Los criados se dispersaron lentamente, cada uno llevando en los ojos la lección silenciosa de la escena. La mansión parecía respirar diferente, como si por fin hubiera expulsado un fantasma. Mariana caminó hasta la sala, donde la fotografía de boda seguía sobre la chimenea. Se acercó, sostuvo el cuadro por unos segundos y observó la sonrisa congelada en el tiempo. «Ya no soy esa mujer», murmuró, con la voz quebrada. Colocó el retrato boca abajo y se alejó, dejando el pasado encarcelado en el marco. El salón pertenecía ahora a una nueva Mariana, que había aprendido que el esfuerzo no debe desperdiciarse en quien no sabe valorarlo. Mientras caminaba por los pasillos, sintió una fuerza extraña crecer dentro de ella. Era como si cada lágrima se hubiera transformado en acero, moldeando una nueva versión de sí misma. La venganza cumplida no borraba el dolor, pero lo hacía soportable. Mariana sabía que la vida difícil que había cargado desde joven le había dado una habilidad rara: resistir. Y ahora, por primera vez, comprendía que no era solo resistencia, sino también renacimiento. «Voy a reconstruirme, contigo o sin ti», pensó en voz alta, y el eco de su propia voz sonó como una promesa. En el fondo, lo sabía, la superación no termina con una puerta cerrada, sino que comienza exactamente allí. Afuera, Julián aún sollozaba, implorando por una atención que no llegaría. Algunos vecinos espiaban desde las ventanas, comentando en susurros, pero nadie se atrevía a intervenir. El hombre que un día fue respetado ahora era sinónimo de escándalo y vergüenza. Mariana, a lo lejos, alcanzaba a oír el llanto ahogado, pero no se permitió vacilar. Su corazón gritaba,
pero su mente estaba firme. La justicia no era dulce, pero era necesaria. La venganza no curaba, pero liberaba. Y en ese instante, entendió que la victoria no era sobre Julián, sino sobre sí misma. La caída de la noche trajo consigo una atmósfera de cierre. Las luces de la mansión se encendieron, y la vida siguió, como siempre sigue después de cualquier tragedia. Mariana, sentada en su sillón favorito, respiró hondo, dejando que el cuerpo al fin se relajara. La sensación era extraña, una mezcla de dolor, alivio, vacío y fuerza. Sabía que el mundo esperaría que llorara a escondidas, pero no. Mariana lloraría, sí, pero lloraría de pie, porque su dolor ya no era vergüenza, era testigo de su justicia. Y, en el fondo, aún brillaba una llama de esperanza. Quizás, entre las cenizas, hubiera espacio para un nuevo romance, aunque todavía no supiera cuándo. Su corazón, aunque pesado, empezó a descansar. La casa estaba en silencio, pero no era un silencio de opresión, era el silencio de la paz conquistada. Mariana cerró los ojos y se permitió sonreír por primera vez en días, aunque fuera una sonrisa tímida. Afuera, Julián se alejaba derrotado, y la vida se encargaba de llevarlo al olvido. Dentro de la mansión, una mujer marcada por el dolor se erguía en la superación. La venganza se había completado, y el universo registraba aquel instante como un símbolo. Nadie que traiciona al amor verdadero queda impune. Mariana, ahora, era el retrato vivo de que de la traición nace la fuerza, y de la venganza, la justicia. Suscríbete al canal para seguir más historias emocionantes como esta.